Hola a todos, soy Firehack 666, les traigo la segunda parte del tema, espejismos de la religión. Disfrútenlo. Estos milagros prueban que Él es Dios. Pero eventualmente le dieron la sentencia de muerte y fue asesinado por crucifixión. Su cuerpo fue puesto en una tumba. Pero 3 días después, la tumba estaba vacía. Y el hombre, vivo otra vez, pero todavía con sus heridas, para que cualquiera que dudara pudiera verlas y tocarlas, se le apareció a mucha gente en muchos lugares. Luego ascendió al cielo y ahora está sentado a mano derecha de Dios el Padre Todopoderoso, para no volver a ser visto nuevamente. Hoy puedes tener una relación personal con el Señor Jesús. Puedes rezarle a este hombre y Él te responderá tus oraciones. Él curará tus enfermedades, te rescatará de emergencias, te ayudará a hacer decisiones importantes de negocios y familia, te confortará en tiempos de preocupación y pena, etc. Este hombre también te dará vida eterna, y si eres bueno tiene un lugar en el cielo para ti cuando mueras. La razón por la que sabemos todo esto es porque, luego de que el hombre murió, 4 personas llamadas Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron relatos de la vida del hombre. Sus testimonios escritos son prueba de la veracidad de esta historia. Esta es, por supuesto, la historia de Jesús. ¿Crees esta historia? Si eres un cristiano, probablemente sí. Te podría hacer preguntas por horas, y tendrás respuestas para todas ellas, de la misma manera en que yo tuve respuestas para todas las preguntas acerca de Santa que mi amigo me hizo en el ejemplo 1. No puedes entender cómo alguien pudiera cuestionar esto, porque para ti es tan obvio. Aquí está lo que me gustaría ayudarte que entendieras. Los 4.000 millones de personas que no son cristianas ven la historia cristiana exactamente de la misma manera como tú ves la historia de Santa, la historia mormona y la historia musulmana. En otras palabras, hay 4.000 millones de personas que están fuera de la burbuja cristiana y pueden ver la realidad claramente. El hecho es que la historia cristiana es completamente imaginaria. ¿Cómo saben los 4.000 millones de no cristianos, con completa certeza, que la historia cristiana es imaginaria? Porque la historia cristiana es justo igual que la historia de Santa, la historia mormona y la historia musulmana. Está la inseminación mágica, la estrella mágica, los sueños mágicos, los milagros mágicos, la resurrección mágica, la ascensión mágica, etc. Las personas fuera de la fe cristiana ven a la historia cristiana y notan estos detalles. Se supone que los milagros prueban que Jesús es Dios, pero, predeciblemente, estos milagros no dejaron ninguna evidencia tangible para que nosotros los examináramos y verificáramos científicamente. Todos involucraron sanaciones de fe y trucos mágicos. Jesús es resucitado, pero, predeciblemente, no se le aparece a nadie hoy en día. Jesús ascendió a los cielos y responde a nuestras plegarias, pero, predeciblemente, cuando le rezamos a Él nada sucede. Podemos analizar estadísticamente la oración y ver que las oraciones nunca son respondidas. Vea esta prueba. El libro donde Mateo, Marcos, Lucas y Juan hacen sus declaraciones sí existe, pero, predeciblemente, está lleno de problemas y contradicciones. Vea esta prueba. Etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, la historia cristiana es un cuento de hadas, igual que los otros 3 ejemplos que hemos examinado. Ahora, observa lo que está sucediendo dentro de tu mente en este momento. Estoy usando evidencia sólida, verificable, para mostrarte que la historia cristiana es imaginaria. Tu mente racional puede ver la evidencia. 4.000 millones de no cristianos estarían contentos de confirmarte que la historia cristiana es imaginaria. Sin embargo, si eres un cristiano practicante, probablemente puedes sentir tu mente religiosa, suprimiendo tanto a tu mente racional como a tu sentido común en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué pudiste usar tu sentido común para rechazar fácilmente la historia de Santa, la historia mormona y la historia musulmana, pero cuando se trata de la historia cristiana, que es tan imaginaria como las otras, no puedes? Intenta, solo por un momento, de mirar a la cristiandad con el mismo nivel de escepticismo saludable que usaste cuando leíste las historias de Santa, Joseph Smith y Mahoma. Usa tu sentido común para hacerte algunas sencillas preguntas. ¿Hay alguna evidencia física de que Jesús existió? No. No dejó rastro. Su cuerpo ascendió al cielo. No escribió nada.
Ninguno de sus milagros dejó evidencia permanente. No hay, literalmente, nada. ¿Hay alguna razón para creer que Jesús realmente realizó estos milagros, o que se levantó de la muerte, o que ascendió al cielo? No hay más razón para creer esto que la que hay para creer que Joseph Smith encontró los discos dorados escondidos en Nueva York, o que Mahoma cabalgó sobre un mágico caballo volador al cielo. Probablemente hay menos razón, ya que el registro de la vida de Jesús es de hace 2,000 años, mientras que el de Joseph Smith es de hace menos de 200 años. ¿Estás tratando de decirme que se supone que debo creer esta historia de Jesús, y que no existe ninguna prueba o evidencia en que basarse más allá de unos cuantos testimonios en el Nuevo Testamento de una Biblia que no tiene sentido? Sí, se supone que crees eso. Se supone que debes tomarlo con fe. Nadie, excepto los niños pequeños, cree en Santa Claus. Nadie fuera de la iglesia mormona cree la historia de Joseph Smith. Nadie fuera de la fe musulmana cree la historia de Mahoma y Gabriel y el caballo volador. Nadie fuera de la fe cristiana cree en la divinidad de Jesús, sus milagros, su resurrección, etc. Por lo tanto, la pregunta que quisiera hacerte ahora es simple. ¿Por qué es que los seres humanos pueden detectar los cuentos de hadas con completa certeza cuando esos cuentos de hadas vienen de otras fes, pero no pueden detectar los cuentos de hadas sobre los cuales se basa su fe? ¿Por qué creen en su cuento de hadas elegido con tanta pasión y rechazan las otras como historias sin sentido? Por ejemplo, los cristianos saben que cuando los egipcios construyeron pirámides gigantes y momificaban los cuerpos de sus faraones, estaban perdiendo totalmente el tiempo. De lo contrario, los cristianos construirían pirámides. Los cristianos saben que cuando los aztecas sacaban el corazón de una virgen y se lo comían, eso no lograba nada. De lo contrario, los cristianos matarían vírgenes. Los cristianos saben que cuando los musulmanes miran hacia la Meca para rezar, es inútil. De lo contrario, los cristianos mirarían hacia la Meca cuando rezan. Los cristianos saben que cuando los judíos mantienen las carnes y los lácteos separados, están perdiendo su tiempo. De lo contrario, la hamburguesa con queso no sería una obsesión estadounidense. Sin embargo, cuando los cristianos ven su propia religión, por alguna razón están ciegos. ¿Por qué? Y no tiene nada que ver con que la historia cristiana sea verdadera. Tu mente racional sabe eso con certeza, y también lo saben otros 4.000 millones de personas. Un experimento simple. Si eres un cristiano que cree en el poder de la oración, aquí hay un experimento muy simple que te mostrará algo muy interesante sobre tu fe. Saca una moneda de tu bolsillo. Ahora rézale sinceramente a Ra. Querido Ra, todopoderoso Dios del Sol, voy a girar esta ordinaria moneda 50 veces, y te pido que hagas que caiga con la cara, Sol, arriba las 50 veces. Lo pido en nombre de Ra. Amén. Ahora, haz girar la moneda. Las probabilidades son que no tendrás que lanzarla más de 5 o 6 veces antes de que la moneda caiga en Cruz, Ávila. ¿Qué significa esto? La mayoría de la gente vería esta información y concluiría que Ra es imaginario. Le rezamos a Ra, y Ra no hizo nada. Podemos probar que Ra es imaginario, por lo menos en el sentido en que puede responder oraciones, usando el análisis estadístico. Si giramos la moneda miles de veces, rezando a Ra cada vez, veremos que la moneda cae cara o cruz en exacta correlación con las leyes normales de la probabilidad. Ra no tiene absolutamente ningún efecto sobre la moneda, no importa cuánto recemos. Aún si encontramos 1000 de los más fervorosos creyentes de Ra y les pedimos hacer el rezo y el giro, los resultados serán los mismos. Por lo tanto, como gente racional, concluimos que Ra es imaginario. Vemos a Ra de la misma manera en que vemos al chupacabras, las sirenas, Santa Claus y demás. Sabemos que la gente que cree en Ra está demente. Ahora quiero que hagas el experimento una vez más, pero ahora quiero que reces a Jesucristo, en vez de a Ra. Reza sinceramente a Jesús, así. Querido Jesús, sé que tú existes y sé que escuchas y respondes oraciones, como prometiste en la Biblia. Voy a girar esta moneda 50 veces, y te pido que hagas que caiga cara arriba las 50 veces. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, gira la moneda. Una vez más, después del quinto o sexto giro a lo mucho, la moneda caerá en cruz.
Si giramos la moneda miles de veces, rezando a Jesús cada vez, veremos que la moneda cae cara o cruz en exacta correlación con las leyes normales de la probabilidad. No es como si hubiera dos leyes de la probabilidad, una para cristianos, que rezan, y la otra para no cristianos. Solo hay una ley de la probabilidad, porque las oraciones no tienen ningún efecto. Jesús no tiene ningún efecto en nuestro planeta sin importar cuánto recemos. Podemos probar eso de manera concluyente usando el análisis estadístico. Si crees en Dios, fíjate en lo que está pasando dentro de tu mente ahora mismo. Los datos son absolutamente idénticos en ambos experimentos. Con Ra, tú veías la información racionalmente y concluías que Ra es imaginario. Pero con Jesús algo diferente sucederá. En tu mente, ya estás inventando miles de racionalizaciones para explicar por qué Jesús no respondió a tus oraciones. No es su voluntad. No tiene tiempo. No recé de manera correcta. No lo valgo. No tengo suficiente fe. No puedo probar así al Señor. No es parte del plan de Jesús para mí. Etcétera, etcétera, etcétera. Una racionalización que podrías estar desarrollando es particularmente interesante. Podrías decirte a ti mismo: bueno, por supuesto que Jesús no responde cuando le rezo por girar monedas, porque es demasiado trivial. ¿De dónde viene esta racionalización? Si lees lo que Jesús dice acerca de la oración en la Biblia, vea esta prueba. Jesús nunca dice no me reces para lanzamientos de monedas. Jesús dice claramente que responderá tus oraciones, y no pone ningún límite en cuanto a lo que puedes pedir. Inventaste esta racionalización de la nada. Eres un experto creando racionalizaciones para Jesús o para Dios. La razón por la cual eres un experto es porque ni Jesús ni Dios responden ninguna de tus oraciones. Ver esta prueba. La razón por la que no responden ninguna de tus oraciones es porque Jesús y Dios son imaginarios.